Cuando mi hermano se rió de mi pobreza, compré la empresa donde trabaja. ¿Alguna vez te han humillado tanto que sentiste que tu vida cambió para siempre en ese preciso momento? ¿Has experimentado esa sensación de que alguien de tu propia familia te clave un puñal por la espalda cuando más vulnerable estabas? Bueno, déjame contarte algo que te va a dejar con la boca abierta y que probablemente te haga reflexionar sobre el poder de la determinación y la paciencia. Mi nombre es... Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es que mi propio hermano, mi propia sangre, se rió de mi pobreza delante de toda mi familia. Me dijo palabras que todavía resuenan en mi cabeza 5 años después. Pero aquí está la parte que no esperaba. Hoy soy el dueño de la empresa donde él trabaja. Y cuando se enteró de quién era realmente su nuevo jefe, su reacción fue... Bueno, ya llegaremos a esa parte. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla y dale like al video. Esto me ayuda muchísimo para que mi historia llegue a más personas que quizás necesiten escuchar esto hoy. ¿De qué país me estás viendo? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta saber que mi historia trasciende fronteras y horarios. Esta no es solo una historia de venganza, es una historia sobre dignidad, sobre never rendirse cuando todos te dan la espalda, y sobre cómo a veces las heridas más profundas se convierten en nuestros motores más poderosos. Al final de este video, quiero que se lo compartas a un amigo, especialmente a alguien que esté pasando por momentos difíciles, porque lo que voy a contarte puede cambiar su perspectiva sobre lo que es posible cuando tocas fondo. La humillación que lo cambió todo. Era diciembre de 2019. ¿Recuerdas cómo era tu vida hace 5 años? ¿Pensabas que estarías donde estás ahora? Yo ciertamente no imaginaba que mi vida daría un giro tan dramático. Trabajaba en construcción, ganaba el salario mínimo, y honestamente, algunos días no sabía si tendría dinero suficiente para el transporte del día siguiente. Había estado evitando las reuniones familiares durante meses. ¿Por qué? Porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Las miradas de lástima, los comentarios inocentes sobre mi situación, las comparaciones constantes con mi hermano mayor que había logrado tanto en la vida. Pero ese año, mi madre me rogó que fuera a la cena de Nochebuena. Es familia, me dijo. Tu hermano pregunta por ti. Mentira. Mi hermano nunca preguntaba por mí. Llegué a la casa de mis padres con la única camisa decente que tenía, unos pantalones que había lavado tantas veces que ya habían perdido su color original, y zapatos que tenían más kilómetros encima que un taxi viejo. ¿Sabes esa sensación cuando entras a un lugar e inmediatamente sientes que no perteneces? Esa fue exactamente mi experiencia esa noche. Mi hermano estaba ahí, como siempre, siendo el centro de atención. Traje elegante, reloj caro, hablando de su ascenso en la empresa, de su nuevo apartamento, de sus vacaciones en Europa. Todo el mundo lo escuchaba como si fuera algún tipo de gurú del éxito. Y entonces me vio. ¡Miren quién decidió aparecerse!, gritó desde el otro lado de la sala, y todos voltearon a verme. El silencio fue incómodo. Es nuestro hermano menor, el que está buscando su camino todavía. Las risitas comenzaron. ¿Has estado en una situación donde sabes que todos están hablando de ti, pero nadie tiene el valor de decirlo directamente? Esa era mi realidad cada vez que estaba con mi familia. Traté de mantener la compostura. Me senté en la mesa, intenté participar en las conversaciones, pero cada comentario que hacía era recibido con condescendencia. «Qué lindo que tengas esperanzas», decía mi cuñada. «Seguro el próximo año las cosas mejoran», agregaba mi tía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero el momento que cambió todo llegó cuando estábamos sirviendo el postre. Mi hermano se levantó, copioso en mano, y dijo que quería hacer un brindis. «Por la familia», comenzó. «Por todos los que hemos logrado salir adelante y construir algo real en nuestras vidas». Pausó, me miró directamente y agregó. «Y por los que todavía están intentando figurar qué hacer con sus vidas. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad, hermanito?». Toda la mesa se rió. No fue una risa maliciosa, fue peor, fue una risa de lástima. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. ¿Has sentido alguna vez que tocas fondo tan duro que rebotas hacia arriba? Ese fue mi momento de rebote. Me quedé allí sentado, sonriendo, asintiendo, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro, algo había cambiado para siempre. No fue solo la humillación lo que me marcó esa noche. Fue la realización de que mi propia familia me había escrito off, me había catalogado como el fracaso permanente, el que nunca iba a lograr nada significativo. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño cuarto rentado, no pude dormir. ¿Alguna vez has tenido una de esas noches donde tu mente simplemente no para de dar vueltas? Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, no pensando en la humillación, sino en algo más poderoso, en la posibilidad. Porque si mi hermano había logrado tanto, si había construido esta vida aparentemente exitosa, ¿qué me impedía a mí hacer lo mismo?
¿Qué me impedía hacer algo aún más grande? Ahí fue cuando comencé a investigar sobre mi hermano de verdad. No el hermano que conocía desde la infancia, sino el profesional. ¿En qué empresa trabajaba exactamente? ¿Qué hacía esa empresa? ¿Qué tan grande era? ¿Qué tan exitosa era realmente? Y fue durante esa investigación obsesiva que descubrí algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. La empresa donde trabajaba mi hermano tenía problemas grandes. La construcción del plan maestro. ¿Crees en el destino? ¿Crees que a veces el universo conspira para ponerte exactamente donde necesitas estar? Porque lo que descubrí sobre la empresa de mi hermano no fue casualidad. Durante las siguientes semanas me convertí en detective privado de mi propia familia. La empresa se llamaba Soluciones Industriales Martínez, una compañía mediana especializada en importación de maquinaria pesada. En el papel se veía exitosa, tenía oficinas elegantes, una flota de vehículos y aparentemente buenas ganancias. Pero cuando empecé a cavar más profundo, usando recursos públicos disponibles online, descubrí una realidad muy diferente. La empresa tenía deudas considerables con varios proveedores. Había perdido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses. El dueño principal, un señor de 67 años, había estado buscando silenciosamente maneras de vender o transferir parte de la empresa. ¿Cómo supe todo esto? Simple. Comencé a frecuentar los lugares donde sabía que la gente de esa industria se reunía. Bares cerca de zonas industriales, conferencias gratuitas sobre negocios, eventos de networking. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba, ni siquiera yo. Resulta que tenía una ventaja que ni siquiera sabía que poseía. Durante mis años trabajando en construcción, había aprendido muchísimo sobre maquinaria pesada. No solo cómo usarla, sino cómo mantenerla, cómo repararla y, más importante, cómo evaluar su verdadero valor. Había trabajado con excavadoras, grúas, tractores, equipos que costaban cientos de miles de dólares. ¿Recuerdas esas noches cuando llegaba a casa completamente agotado, con las manos llenas de grasa, sintiéndome como un fracaso? Resulta que cada una de esas noches había estado construyendo expertise que ni siquiera reconocía. Había estado acumulando conocimiento que muy pocas personas tenían, y ese conocimiento se estaba convirtiendo en mi arma secreta. Comencé a estudiar el mercado de importación de maquinaria como si mi vida dependiera de ello, y en cierto modo, dependía. Leía artículos técnicos durante mis descansos en el trabajo, escuchaba podcasts sobre comercio internacional mientras caminaba al trabajo porque no tenía dinero para transporte, tomaba notas en cuadernos baratos que compraba en tiendas de dólar, pero necesitaba capital. ¿Cómo diablos iba a conseguir dinero para comprar o invertir en una empresa cuando apenas tenía para sobrevivir? Esta fue la parte más difícil de todo el plan y también la más creativa. Comencé a ofrecer servicios de consultoría informal a pequeños contratistas que conocía del mundo de la construcción. Mi especialidad, evaluación y compra de maquinaria usada. Cobraba una pequeña comisión por ayudar a pequeños empresarios a encontrar equipos en buen estado o a precios justos. No era mucho dinero, pero era dinero que podía ahorrar. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente. Nada de gastos innecesarios, nada de lujos, todo dirigido hacia mi objetivo secreto. Durante meses, literalmente meses, viví como un monje. ¿Has hecho alguna vez sacrificios tan extremos por un objetivo que la gente a tu alrededor pensara que te habías vuelto loco? Comía lo mismo todos los días, arroz, frijoles y ocasionalmente un huevo. Caminaba kilómetros para evitar pagar transporte. No salía, no compraba ropa, no iba al cine. Todo mi dinero tenía un solo destino. Mientras tanto, seguía investigando obsesivamente la empresa de mi hermano. Descubrí que el dueño, el señor Martínez, había empezado a buscar un socio inversionista, alguien que pudiera inyectar capital fresco y ayudar a modernizar las operaciones, alguien que entendiera tanto el lado técnico como el comercial del negocio. ¿Adivina quién estaba silenciosamente convirtiéndose en exactamente ese tipo de persona? Durante día trabajaba en construcción, pero mis noches las dedicaba a convertirme en experta en importación de maquinaria. Estudiaba regulaciones aduaneras, aprendía sobre logística internacional, me familiarizaba con todos los aspectos financieros de ese tipo de negocios. El punto de inflexión llegó cuando uno de mis clientes de consultoría me recomendó con un importador más grande. Este hombre necesitaba a alguien que fuera a evaluar una subasta de maquinaria en otra ciudad. El trabajo pagaba bien, pero requería viajar y tener criterio técnico sólido. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando. Esa subasta cambió mi vida. No solo porque gané más dinero en una semana de lo que ganaba en 2 meses en construcción, sino porque conocí a personas clave en la industria. Distribuidores, importadores, financistas, gente que después se convertiría en fundamental para mi plan maestro.
¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Mi hermano no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Seguía viéndome como el hermano fracasado que trabajaba en construcción. En las pocas ocasiones que nos veíamos en eventos familiares, me trataba con la misma condescendencia de siempre. ¿Cómo va el trabajo físico, hermanito? Me preguntaba con esa sonrisita que tanto odiaba. Si hubiera sabido que cada uno de sus comentarios despectivos solo alimentaba más mi determinación, tal vez habría sido más cuidadoso. Pero la arrogancia es ciega, ¿no es cierto? Y mi hermano era el ejemplo perfecto de cómo el éxito puede volverte completamente ajeno a lo que está pasando a tu alrededor. Durante los siguientes meses, mi vida se convirtió en una doble existencia. Durante el día era el obrero de construcción que todos conocían, pero durante las noches y los fines de semana me había convertido en consultor especializado, networker estratégico y estudiante obsesivo de la industria donde trabajaba mi hermano. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El señor Martínez, desesperado por encontrar un socio inversionista, había comenzado a considerar opciones que 6 meses antes habría descartado inmediatamente. Necesitaba a alguien con capital, sí, pero más importante, necesitaba a alguien que realmente entendiera el negocio desde adentro. ¿Recuerdas cuando te dije que a veces el universo conspira a tu favor? Bueno, uno de los contactos que había hecho en el mundo de la maquinaria pesada me mencionó casualmente que conocía a un empresario mayor que estaba buscando un socio joven con expertise técnico para su negocio de importación. ¿Adivina de qué empresa estaba hablando? La ejecución perfecta. El día que llamé a la oficina de Soluciones Industriales Martínez para solicitar una reunión con el señor Martínez fue uno de los días más nerviosos de mi vida. ¿Has hecho alguna vez una llamada telefónica que sabías que podía cambiar tu vida para siempre? Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Buenos días, habla con la oficina del señor Martínez, respondió la recepcionista. Era extraño escuchar esa voz porque sabía que mi hermano pasaba por esa oficina todos los días. Estaba literalmente infiltrándome en su mundo profesional y él no tenía ni idea. Buenos días, mi nombre es... Bueno, prefiero no darlo por teléfono. Soy consultor especializado en maquinaria pesada y me dijeron que el señor Martínez podría estar interesado en discutir oportunidades de negocio con alguien de mi perfil. ¿Sería posible agendar una reunión? Hubo una pausa. ¿Quién le dio nuestro contacto?, preguntó la recepcionista. Mencioné el nombre de uno de mis contactos de la industria, alguien que efectivamente conocía al señor Martínez. Un momento, por favor. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 5 minutos, la recepcionista regresó. El señor Martínez puede recibirlo el jueves a las 3 p.m. ¿Le conviene? ¿Me convenía? Era el momento por el que había estado trabajando durante meses. Los días previos a esa reunión fueron una mezcla de preparación intensa y ansiedad absoluta. Repasé cada detalle que había aprendido sobre la empresa. Preparé un análisis detallado de sus fortalezas y debilidades. Más importante, desarrollé una propuesta de sociedad que sabía que sería irresistible para alguien en la posición del señor Martínez. ¿Sabes qué fue lo más difícil de esa preparación? Mantener en secreto lo que estaba haciendo. Seguí yendo a mi trabajo de construcción como si nada estuviera pasando. Seguí viviendo en mi cuarto rentado, comiendo arroz y frijoles, actuando como el mismo tipo que mi familia pensaba que era. Pero por dentro, sabía que estaba a punto de dar el paso más importante de mi vida. El día de la reunión, llegué temprano al edificio donde estaba la oficina de Soluciones Industriales Martínez. Era un edificio corporativo elegante, el tipo de lugar donde nunca pensé que tendría una reunión de negocios. Me puse el único traje que tenía, uno que había comprado usado específicamente para esta ocasión, y subí al piso donde estaba la empresa de mi hermano. ¿Recuerdas esa sensación cuando estás a punto de hacer algo que sabes que no tiene vuelta atrás? Caminé por esos pasillos sabiendo que mi hermano podría aparecer en cualquier momento, pero también sabiendo que si todo salía como esperaba, pronto estaríamos en una dinámica completamente diferente. El señor Martínez era exactamente como lo había imaginado. Un hombre mayor, claramente exitoso, pero con esa expresión de preocupación que tienen los empresarios cuando enfrentan desafíos serios. Me recibió en su oficina, una sala elegante con vista a la ciudad, y comenzamos a hablar. Entonces, joven, me dijeron que tiene experiencia en maquinaria pesada y que podría estar interesado en oportunidades de inversión, comenzó. Cuénteme un poco sobre su background. Aquí fue donde todos esos meses de preparación se pagaron. No le mentí sobre mi experiencia, pero presenté mi trayectoria desde un ángulo completamente diferente. No era un obrero de construcción buscando cambiar de vida. Era un especialista técnico con experiencia práctica extensiva, conocimiento del mercado, y
y capital disponible para invertir. Le hablé sobre mi trabajo con diferentes tipos de maquinaria, mi experiencia evaluando equipos, mi comprensión de los costos operativos reales. Le mostré análisis de mercado que había preparado, identificando oportunidades que su empresa podría estar perdiendo. Y gradualmente, vi cómo su expresión cambiaba de cortés atención a genuino interés. ¿Qué tan familiarizado está usted con nuestra empresa específicamente?, me preguntó después de una hora de conversación. Esta era la pregunta que había estado esperando. Señor Martínez, voy a ser completamente honesto con usted, le dije. He estado estudiando su empresa durante meses. Sé que han tenido algunos desafíos recientemente. Sé que perdieron el contrato con Constructora del Valle. Sé que tienen problemas de flujo de caja con algunos proveedores. Pero también sé que tienen assets valiosos, relationships sólidas con ciertos clientes y un nombre respetado en la industria. Se quedó callado por un momento. ¿Has tenido esos momentos donde sabes que has dicho exactamente lo correcto o exactamente lo incorrecto, pero no estás seguro de cuál fue? ¿Y qué propone hacer al respecto? Esta era mi oportunidad. Le presenté mi propuesta, una sociedad donde yo aportaría capital fresco, expertise técnico renovado y una visión de modernización para la empresa. No estaba buscando ser empleado, estaba buscando ser socio, y tenía el dinero para respaldarlo. ¿Cuánto está dispuesto a invertir?, me preguntó directamente. Mencioné una cifra que representaba cada peso que había ahorrado durante los últimos 2 años, más un préstamo que había conseguido usando mi expertise como garantía. No era una cantidad enorme para los estándares de una empresa, pero era suficiente para ser significativa en la situación actual de Soluciones Industriales Martínez. La reunión se extendió por 3 horas. Al final, el señor Martínez me dijo algo que nunca olvidaré. Joven, llevo 40 años en este negocio y puedo reconocer cuando alguien realmente entiende de lo que está hablando. Me gusta su propuesta, me gusta su enfoque y creo que podríamos trabajar juntos, pero necesito pensarlo unos días. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de euforia y terror. ¿Has sentido alguna vez que estás tan cerca de lograr algo importante que casi puedes tocarlo, pero también sabes que podría desaparecer en cualquier momento? Esa fue exactamente mi sensación durante los siguientes 5 días. 5 días que parecieron 5 años. Seguí yendo a mi trabajo normal, pero mi mente estaba completamente enfocada en esa llamada que esperaba recibir. Y entonces, un viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Habla el señor Martínez. ¿Puede venir a mi oficina el lunes por la mañana? Creo que tenemos algunos papeles que firmar. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de planificación, semanas de preparación y años de construcción de expertise, finalmente había sucedido. Me estaba convirtiendo en socio de la empresa donde trabajaba mi hermano. Pero aquí viene la parte más deliciosa de toda esta historia. El señor Martínez me explicó que quería mantener la transición silenciosa inicialmente. Prefiero anunciar los cambios una vez que tengamos todo el papeleo en orden y podamos presentar un plan claro a todos los empleados, me dijo. ¿Le parece bien esperar un par de semanas? Me parecía bien. Era perfecto. Significaba que tendría tiempo para instalarme como socio, entender las dinámicas internas de la empresa y planificar exactamente cómo quería manejar el momento cuando mi hermano se enterara de quién era realmente su nuevo jefe. Durante las siguientes 2 semanas, entré y salí de esa oficina varias veces para firmar documentos, revisar contratos y planificar la transición. Cada vez que estaba ahí, pensaba en mi hermano trabajando a unos metros de distancia, completamente ajeno al hecho de que su vida profesional estaba a punto de cambiar dramáticamente. ¿Has sentido alguna vez poder real? No poder sobre otras personas, sino poder sobre tu propio destino, sobre tu capacidad de cambiar las circunstancias que parecían inmovibles. Esa sensación era intoxicante. Después de años de sentirme powerless, de ser tratado como inferior, finalmente tenía control sobre una situación que involucrarían a la persona que más me había humillado. El día que decidimos anunciar oficialmente los cambios en la empresa, llegó más rápido de lo que esperaba. El señor Martínez organizó una reunión general con todos los empleados para un viernes por la tarde. Queremos presentar algunos cambios emocionantes en la estructura de la empresa, decía el memo que se envió a todo el personal. Esa mañana me desperté más temprano de lo usual. ¿Sabes esa sensación cuando sabes que vas a tener un día que recordarás para el resto de tu vida? Me bañé, me vestí con mi mejor traje, que ya no era usado, sino uno nuevo que había comprado para la ocasión, y me dirigí hacia lo que sería oficialmente mi primer día como socio de Soluciones Industriales Martínez. La revelación y sus consecuencias. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabes exactamente lo que va a pasar, pero las otras personas involucradas no tienen ni idea? Esa tarde, mientras me dirigía hacia la reunión donde se anunciaría mi nueva posición, sentía una mezcla de nervios, emoción y sí,
voy a admitirlo, un cierto grado de satisfacción anticipada. La sala de reuniones estaba llena. Todos los empleados de Soluciones Industriales Martínez estaban ahí, incluyendo a mi hermano, que estaba sentado en segunda fila, probablemente esperando otro anuncio corporativo rutinario. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. El señor Martínez comenzó la presentación hablando sobre el crecimiento de la empresa, los desafíos del mercado y la necesidad de innovación y capital fresco. Por eso, continuó, hemos decidido traer un nuevo socio a la empresa, alguien con expertise técnico extenso, visión comercial clara y el capital necesario para llevar nuestra compañía al siguiente nivel. Vi cómo mi hermano se inclinaba hacia adelante, claramente interesado, probablemente pensando en cómo este cambio podría afectar su posición, sus oportunidades de ascenso, su futuro en la empresa, si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar. Me complace presentarles a nuestro nuevo socio y codirector de operaciones, dijo el señor Martínez, volteando hacia donde yo estaba parado junto a él. Muchos de ustedes trabajarán muy de cerca con él en los próximos meses mientras implementamos nuestras nuevas estrategias. Y entonces dijo mi nombre completo, en voz alta, delante de todos los empleados. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero no un silencio normal. Era el tipo de silencio que ocurre cuando algo tan inesperado sucede que el cerebro de las personas necesita un momento para procesar la realidad. Vi caras de confusión, caras de sorpresa, y entonces vi la cara de mi hermano. ¿Has visto alguna vez a alguien pasar por las 5 etapas del duelo en cuestión de segundos? Primero fue negación total. Su cara tenía esa expresión de «esto no puede estar pasando». Luego vino la confusión, mirando alrededor como si esperara que alguien le dijera que era una broma. Después el shock, cuando realmente se dio cuenta de que su hermano menor, el fracasado de la familia, estaba parado al frente de la sala como el nuevo socio de su empresa. Pero no terminó ahí. Vi el momento exacto cuando la realización completa lo golpeó. No solo estaba yo en su empresa, no solo era yo el nuevo socio, sino que técnicamente me había convertido en su jefe. Su hermano menor, al que había humillado públicamente año tras año, ahora tenía autoridad sobre su carrera profesional. La presentación continuó por otros 20 minutos, pero honestamente no estaba prestando mucha atención a lo que decía el señor Martínez. Estaba completamente enfocado en observar las reacciones de las personas en la sala, especialmente la de mi hermano. Otros empleados parecían positivos, algunos hasta entusiasmados con los cambios propuestos, pero mi hermano se veía como si hubiera visto un fantasma. Cuando la reunión terminó, la mayoría de los empleados se acercaron a saludarme, a presentarse, a hacer preguntas sobre los planes futuros, conversaciones normales de office politics y courtesy profesional. Pero mi hermano se quedó en su asiento, claramente en shock, mirándome desde lejos como si tratara de entender si lo que había visto era real. Después de que casi todos se habían ido, finalmente se acercó. «¿Podemos hablar?», me dijo en voz baja. «En privado, por supuesto», le respondí, manteniéndome completamente profesional. «¿Mi oficina te parece bien?». «Mi oficina». ¿Puedes imaginar cómo sonaron esas palabras para alguien que había pasado años tratándome como si nunca fuera a lograr nada significativo en la vida? Caminamos en silencio hacia lo que ahora era mi espacio de trabajo, una oficina elegante con vista a la ciudad, exactamente el tipo de lugar donde él probablemente había imaginado que él mismo estaría algún día. Cerré la puerta y nos sentamos. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Finalmente, él habló. «¿Cómo?», fue lo único que dijo. Una sola palabra, pero cargada de tanto significado. ¿Cómo había logrado esto? ¿Cómo había pasado de ser el hermano fracasado a ser su jefe? ¿Cómo había mantenido esto en secreto? ¿Cómo era posible que todo lo que pensaba que sabía sobre mí estuviera tan completamente equivocado? ¿Realmente quieres saber cómo?, le pregunté, porque es una historia larga y no estoy seguro de que te guste lo que vas a escuchar. Asintió, claramente preparándose para algo difícil. Le conté todo. Le expliqué cómo esa noche de Nochebuena de 2019 había sido el catalizador para todo lo que había pasado después. Le describí los meses de investigación obsesiva sobre su empresa, las noches estudiando para convertirme en expert en su industria, los sacrificios extremos para ahorrar capital, las conexiones estratégicas que había construido. Mientras tú pensabas que yo era un fracaso, le dije, yo estaba silenciosamente construyendo exactamente las habilidades y connections que necesitaba para hacer esto posible. Cada uno de tus comentarios despectivos, cada risa condescendiente, cada vez que me hiciste sentir inferior, solo me motivaba más. Su expresión cambió gradualmente mientras le explicaba la historia completa. Vi dolor ahí, real remorse, pero también algo que no esperaba, respeto.
Tal vez por primera vez en nuestras vidas me estaba viendo como un igual, o incluso como superior en algunos aspectos. ¿Esto es venganza?, me preguntó directamente. Era una pregunta fair, y merecía una respuesta honesta. ¿Sabes qué?, le dije. Comenzó como venganza, no voy a mentirte. Esa noche de Nochebuena, cuando me humillaste delante de toda la familia, sí, quería probar que estabas equivocado sobre mí. Quería demostrar que podía lograr cosas que tú nunca habías imaginado posibles. Pero a medida que trabajaba hacia este objetivo, continué, se convirtió en algo más grande que venganza. Se convirtió en self-respect. Se convirtió en probar something to myself, no solo a ti. Y honestamente, se convirtió en una oportunidad real de hacer algo significativo con mi vida. Guión completo. Cuando mi hermano se burló de mi pobreza, compré la empresa donde trabaja. Introducción. ¿Alguna vez te han humillado tanto que sentiste que tu vida cambió para siempre en ese preciso momento? ¿Has experimentado esa sensación de que alguien de tu propia familia te clave un puñal por la espalda cuando más vulnerable estabas? Bueno, déjame contarte algo que te va a dejar con la boca abierta y que probablemente te haga reflexionar sobre el poder de la determinación y la paciencia. Mi nombre es... Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es que mi propio hermano, mi propia sangre, se rió de mi pobreza delante de toda mi familia. Me dijo palabras que todavía resuenan en mi cabeza 5 años después. Pero aquí está la parte que no esperaba. Hoy soy el dueño de la empresa donde él trabaja. Y cuando se enteró de quién era realmente su nuevo jefe, su reacción fue... Bueno, ya llegaremos a esa parte. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla y dale like al video. Esto me ayuda muchísimo para que mi historia llegue a más personas que quizás necesiten escuchar esto hoy. ¿De qué país me estás viendo? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Déjamelo en los comentarios porque me encanta saber que mi historia trasciende fronteras y horarios. Esta no es solo una historia de venganza. Es una historia sobre dignidad, sobre never rendirse cuando todos te dan la espalda, y sobre cómo a veces las heridas más profundas se convierten en nuestros motores más poderosos. Al final de este video, quiero que se lo compartas a un amigo, especialmente a alguien que esté pasando por momentos difíciles, porque lo que voy a contarte puede cambiar su perspectiva sobre lo que es posible cuando tocas fondo. La humillación que lo cambió todo. Era diciembre de 2019. ¿Recuerdas cómo era tu vida hace 5 años? ¿Pensabas que estarías donde estás ahora? Yo ciertamente no imaginaba que mi vida daría un giro tan dramático. Trabajaba en construcción, ganaba el salario mínimo, y honestamente, algunos días no sabía si tendría dinero suficiente para el transporte del día siguiente. Había estado evitando las reuniones familiares durante meses. ¿Por qué? Porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Las miradas de lástima, los comentarios inocentes sobre mi situación, las comparaciones constantes con mi hermano mayor que había logrado tanto en la vida. Pero ese año, mi madre me rogó que fuera a la cena de Nochebuena. Es familia, me dijo. Tu hermano pregunta por ti. Mentira. Mi hermano nunca preguntaba por mí. Llegué a la casa de mis padres con la única camisa decente que tenía, unos pantalones que había lavado tantas veces que ya habían perdido su color original, y zapatos que tenían más kilómetros encima que un taxi viejo. ¿Sabes esa sensación cuando entras a un lugar e inmediatamente sientes que no perteneces? Esa fue exactamente mi experiencia esa noche. Mi hermano estaba ahí, como siempre, siendo el centro de atención. Traje elegante, reloj caro, hablando de su ascenso en la empresa, de su nuevo apartamento, de sus vacaciones en Europa. Todo el mundo lo escuchaba como si fuera algún tipo de gurú del éxito. Y entonces me vio. ¡Miren quién decidió aparecerse!, gritó desde el otro lado de la sala, y todos voltearon a verme. El silencio fue incómodo. Es nuestro hermano menor, el que está buscando su camino todavía. Las risitas comenzaron. ¿Has estado en una situación donde sabes que todos están hablando de ti, pero nadie tiene el valor de decirlo directamente? Esa era mi realidad cada vez que estaba con mi familia. Traté de mantener la compostura. Me senté en la mesa, intenté participar en las conversaciones, pero cada comentario que hacía era recibido con condescendencia. «Qué lindo que tengas esperanzas», decía mi cuñada. «Seguro el próximo año las cosas mejoran», agregaba mi tía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero el momento que cambió todo llegó cuando estábamos sirviendo el postre. Mi hermano se levantó, copioso en mano, y dijo que quería hacer un brindis. «Por la familia», comenzó. «Por todos los que hemos logrado salir adelante y construir algo real en nuestras vidas». Pausó, me miró directamente y agregó. «Y por los que todavía están intentando figurar qué hacer con sus vidas. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad, hermanito?». Toda la mesa se rió. No fue una risa maliciosa, fue peor, fue una risa de lástima. En ese momento, algo se rompió dentro de mí.
¿Has sentido alguna vez que tocas fondo tan duro que rebotas hacia arriba? Ese fue mi momento de rebote. Me quedé allí sentado, sonriendo, asintiendo, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro, algo había cambiado para siempre. No fue solo la humillación lo que me marcó esa noche. Fue la realización de que mi propia familia me había escrito off, me había catalogado como el fracaso permanente, el que nunca iba a lograr nada significativo. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño cuarto rentado, no pude dormir. ¿Alguna vez has tenido una de esas noches donde tu mente simplemente no para de dar vueltas? Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, no pensando en la humillación, sino en algo más poderoso, en la posibilidad. Porque si mi hermano había logrado tanto, si había construido esta vida aparentemente exitosa, ¿qué me impedía a mí hacer lo mismo? ¿Qué me impedía hacer algo aún más grande? Ahí fue cuando comencé a investigar sobre mi hermano de verdad. No el hermano que conocía desde la infancia, sino el profesional. ¿En qué empresa trabajaba exactamente? ¿Qué hacía esa empresa? ¿Qué tan grande era? ¿Qué tan exitosa era realmente? Y fue durante esa investigación obsesiva que descubrí algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. La empresa donde trabajaba mi hermano tenía problemas grandes. La construcción del plan maestro. ¿Crees en el destino? ¿Crees que a veces el universo conspira para ponerte exactamente donde necesitas estar? Porque lo que descubrí sobre la empresa de mi hermano no fue casualidad. Durante las siguientes semanas, me convertí en detective privado de mi propia familia. La empresa se llamaba Soluciones Industriales Martínez, una compañía mediana especializada en importación de maquinaria pesada. En el papel se veía exitosa, tenía oficinas elegantes, una flota de vehículos y aparentemente buenas ganancias. Pero cuando empecé a cavar más profundo, usando recursos públicos disponibles online, descubrí una realidad muy diferente. La empresa tenía deudas considerables con varios proveedores. Había perdido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses. El dueño principal, un señor de 67 años, había estado buscando silenciosamente maneras de vender o transferir parte de la empresa. ¿Cómo supe todo esto? Simple. Comencé a frecuentar los lugares donde sabía que la gente de esa industria se reunía. Bares cerca de zonas industriales, conferencias gratuitas sobre negocios, eventos de networking. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba, ni siquiera yo. Resulta que tenía una ventaja que ni siquiera sabía que poseía. Durante mis años trabajando en construcción, había aprendido muchísimo sobre maquinaria pesada. No solo cómo usarla, sino cómo mantenerla, cómo repararla y, más importante, cómo evaluar su verdadero valor. Había trabajado con excavadoras, grúas, tractores, equipos que costaban cientos de miles de dólares. ¿Recuerdas esas noches cuando llegaba a casa completamente agotado, con las manos llenas de grasa, sintiéndome como un fracaso? Resulta que cada una de esas noches había estado construyendo expertise que ni siquiera reconocía. Había estado acumulando conocimiento que muy pocas personas tenían, y ese conocimiento se estaba convirtiendo en mi arma secreta. Comencé a estudiar el mercado de importación de maquinaria como si mi vida dependiera de ello, y en cierto modo, dependía. Leía artículos técnicos durante mis descansos en el trabajo, escuchaba podcasts sobre comercio internacional mientras caminaba al trabajo porque no tenía dinero para transporte, tomaba notas en cuadernos baratos que compraba en tiendas de dólar, pero necesitaba capital. ¿Cómo diablos iba a conseguir dinero para comprar o invertir en una empresa cuando apenas tenía para sobrevivir? Esta fue la parte más difícil de todo el plan y también la más creativa. Comencé a ofrecer servicios de consultoría informal a pequeños contratistas que conocía del mundo de la construcción. Mi especialidad, evaluación y compra de maquinaria usada. Cobraba una pequeña comisión por ayudar a pequeños empresarios a encontrar equipos en buen estado o a precios justos. No era mucho dinero, pero era dinero que podía ahorrar. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente. Nada de gastos innecesarios, nada de lujos, todo dirigido hacia mi objetivo secreto. Durante meses, literalmente meses, viví como un monje. ¿Has hecho alguna vez sacrificios tan extremos por un objetivo que la gente a tu alrededor pensara que te habías vuelto loco? Comía lo mismo todos los días, arroz, frijoles y ocasionalmente un huevo. Caminaba kilómetros para evitar pagar transporte. No salía, no compraba ropa, no iba al cine. Todo mi dinero tenía un solo destino. Mientras tanto, seguía investigando obsesivamente la empresa de mi hermano. Descubrí que el dueño, el señor Martínez, había empezado a buscar un socio inversionista, alguien que pudiera inyectar capital fresco y ayudar a modernizar las operaciones, alguien que entendiera tanto el lado técnico como el comercial del negocio. ¿Adivina quién estaba silenciosamente convirtiéndose en exactamente ese tipo de persona? Durante día trabajaba en construcción, pero mis noches las dedicaba a convertirme en experta en importación de maquinaria. Estudiaba regulaciones aduaneras, aprendía sobre logística internacional
Me familiarizaba con todos los aspectos financieros de ese tipo de negocios. El punto de inflexión llegó cuando uno de mis clientes de consultoría me recomendó con un importador más grande. Este hombre necesitaba a alguien que fuera a evaluar una subasta de maquinaria en otra ciudad. El trabajo pagaba bien, pero requería viajar y tener criterio técnico sólido. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando. Esa subasta cambió mi vida. No solo porque gané más dinero en una semana de lo que ganaba en 2 meses en construcción, sino porque conocí a personas clave en la industria. Distribuidores, importadores, financistas, gente que después se convertiría en fundamental para mi plan maestro. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Mi hermano no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Seguía viéndome como el hermano fracasado que trabajaba en construcción. En las pocas ocasiones que nos veíamos en eventos familiares, me trataba con la misma condescendencia de siempre. ¿Cómo va el trabajo físico, hermanito? Me preguntaba con esa sonrisita que tanto odiaba. Si hubiera sabido que cada uno de sus comentarios despectivos solo alimentaba más mi determinación, tal vez habría sido más cuidadoso. Pero la arrogancia es ciega, ¿no es cierto? Y mi hermano era el ejemplo perfecto de cómo el éxito puede volverte completamente ajeno a lo que está pasando a tu alrededor. Durante los siguientes meses, mi vida se convirtió en una doble existencia. Durante el día era el obrero de construcción que todos conocían, pero durante las noches y los fines de semana me había convertido en consultor especializado, networker estratégico y estudiante obsesivo de la industria donde trabajaba mi hermano. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El señor Martínez, desesperado por encontrar un socio inversionista, había comenzado a considerar opciones que 6 meses antes habría descartado inmediatamente. Necesitaba a alguien con capital, sí, pero más importante, necesitaba a alguien que realmente entendiera el negocio desde adentro. ¿Recuerdas cuando te dije que a veces el universo conspira a tu favor? Bueno, uno de los contactos que había hecho en el mundo de la maquinaria pesada me mencionó casualmente que conocía a un empresario mayor que estaba buscando un socio joven con expertise técnico para su negocio de importación. ¿Adivina de qué empresa estaba hablando? La ejecución perfecta. El día que llamé a la oficina de Soluciones Industriales Martínez para solicitar una reunión con el señor Martínez fue uno de los días más nerviosos de mi vida. ¿Has hecho alguna vez una llamada telefónica que sabías que podía cambiar tu vida para siempre? Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Buenos días, habla con la oficina del señor Martínez, respondió la recepcionista. Era extraño escuchar esa voz porque sabía que mi hermano pasaba por esa oficina todos los días. Estaba literalmente infiltrándome en su mundo profesional y él no tenía ni idea. Buenos días, mi nombre es... Bueno, prefiero no darlo por teléfono. Soy consultor especializado en maquinaria pesada y me dijeron que el señor Martínez podría estar interesado en discutir oportunidades de negocio con alguien de mi perfil. ¿Sería posible agendar una reunión? Hubo una pausa. ¿Quién le dio nuestro contacto?, preguntó la recepcionista. Mencioné el nombre de uno de mis contactos de la industria, alguien que efectivamente conocía al señor Martínez. Un momento, por favor. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 5 minutos, la recepcionista regresó. El señor Martínez puede recibirlo el jueves a las 3 p.m. ¿Le conviene? ¿Me convenía? Era el momento por el que había estado trabajando durante meses. Los días previos a esa reunión fueron una mezcla de preparación intensa y ansiedad absoluta. Repasé cada detalle que había aprendido sobre la empresa. Preparé un análisis detallado de sus fortalezas y debilidades. Más importante, desarrollé una propuesta de sociedad que sabía que sería irresistible para alguien en la posición del señor Martínez. ¿Sabes qué fue lo más difícil de esa preparación? Mantener en secreto lo que estaba haciendo. Seguí yendo a mi trabajo de construcción como si nada estuviera pasando. Seguí viviendo en mi cuarto rentado, comiendo arroz y frijoles, actuando como el mismo tipo que mi familia pensaba que era. Pero por dentro, sabía que estaba a punto de dar el paso más importante de mi vida. El día de la reunión, llegué temprano al edificio donde estaba la oficina de Soluciones Industriales Martínez. Era un edificio corporativo elegante, el tipo de lugar donde nunca pensé que tendría una reunión de negocios. Me puse el único traje que tenía, uno que había comprado usado específicamente para esta ocasión, y subí al piso donde estaba la empresa de mi hermano. ¿Recuerdas esa sensación cuando estás a punto de hacer algo que sabes que no tiene vuelta atrás? Caminé por esos pasillos sabiendo que mi hermano podría aparecer en cualquier momento, pero también sabiendo que si todo salía como esperaba,
pronto estaríamos en una dinámica completamente diferente. El señor Martínez era exactamente como lo había imaginado. Un hombre mayor, claramente exitoso, pero con esa expresión de preocupación que tienen los empresarios cuando enfrentan desafíos serios. Me recibió en su oficina, una sala elegante con vista a la ciudad, y comenzamos a hablar. Entonces, joven, me dijeron que tiene experiencia en maquinaria pesada y que podría estar interesado en oportunidades de inversión, comenzó. Cuénteme un poco sobre su background. Aquí fue donde todos esos meses de preparación se pagaron. No le mentí sobre mi experiencia, pero presenté mi trayectoria desde un ángulo completamente diferente. No era un obrero de construcción buscando cambiar de vida. Era un especialista técnico con experiencia práctica extensiva, conocimiento del mercado y capital disponible para invertir. Le hablé sobre mi trabajo con diferentes tipos de maquinaria, mi experiencia evaluando equipos, mi comprensión de los costos operativos reales. Le mostré análisis de mercado que había preparado, identificando oportunidades que su empresa podría estar perdiendo. Y gradualmente, vi cómo su expresión cambiaba de cortés atención a genuino interés. ¿Qué tan familiarizado está usted con nuestra empresa específicamente?, me preguntó después de una hora de conversación. Esta era la pregunta que había estado esperando. Señor Martínez, voy a ser completamente honesto con usted, le dije. He estado estudiando su empresa durante meses. Sé que han tenido algunos desafíos recientemente. Sé que perdieron el contrato con Constructora del Valle. Sé que tienen problemas de flujo de caja con algunos proveedores. Pero también sé que tienen assets valiosos, relationships sólidas con ciertos clientes y un nombre respetado en la industria. Se quedó callado por un momento. ¿Has tenido esos momentos donde sabes que has dicho exactamente lo correcto o exactamente lo incorrecto, pero no estás seguro de cuál fue? ¿Y qué propone hacer al respecto? Esta era mi oportunidad. Le presenté mi propuesta, una sociedad donde yo aportaría capital fresco, expertise técnico renovado y una visión de modernización para la empresa. No estaba buscando ser empleado, estaba buscando ser socio, y tenía el dinero para respaldarlo. ¿Cuánto está dispuesto a invertir?, me preguntó directamente. Mencioné una cifra que representaba cada peso que había ahorrado durante los últimos 2 años, más un préstamo que había conseguido usando mi expertise como garantía. No era una cantidad enorme para los estándares de una empresa, pero era suficiente para ser significativa en la situación actual de Soluciones Industriales Martínez. La reunión se extendió por 3 horas. Al final, el señor Martínez me dijo algo que nunca olvidaré. Joven, llevo 40 años en este negocio y puedo reconocer cuando alguien realmente entiende de lo que está hablando. Me gusta su propuesta, me gusta su enfoque y creo que podríamos trabajar juntos, pero necesito pensarlo unos días. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de euforia y terror. ¿Has sentido alguna vez que estás tan cerca de lograr algo importante que casi puedes tocarlo, pero también sabes que podría desaparecer en cualquier momento? Esa fue exactamente mi sensación durante los siguientes 5 días. 5 días que parecieron 5 años. Seguí yendo a mi trabajo normal, pero mi mente estaba completamente enfocada en esa llamada que esperaba recibir. Y entonces, un viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Habla el señor Martínez. ¿Puede venir a mi oficina el lunes por la mañana? Creo que tenemos algunos papeles que firmar. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de planificación, semanas de preparación y años de construcción de expertise, finalmente había sucedido. Me estaba convirtiendo en socio de la empresa donde trabajaba mi hermano. Pero aquí viene la parte más deliciosa de toda esta historia. El señor Martínez me explicó que quería mantener la transición silenciosa inicialmente. Prefiero anunciar los cambios una vez que tengamos todo el papeleo en orden y podamos presentar un plan claro a todos los empleados, me dijo. ¿Le parece bien esperar un par de semanas? Me parecía bien. Era perfecto. Significaba que tendría tiempo para instalarme como socio, entender las dinámicas internas de la empresa y planificar exactamente cómo quería manejar el momento cuando mi hermano se enterara de quién era realmente su nuevo jefe. Durante las siguientes 2 semanas, entré y salí de esa oficina varias veces para firmar documentos, revisar contratos y planificar la transición. Cada vez que estaba ahí, pensaba en mi hermano trabajando a unos metros de distancia, completamente ajeno al hecho de que su vida profesional estaba a punto de cambiar dramáticamente. ¿Has sentido alguna vez poder real? No poder sobre otras personas, sino poder sobre tu propio destino, sobre tu capacidad de cambiar las circunstancias que parecían inmovibles. Esa sensación era intoxicante. Después de años de sentirme powerless, de ser tratado como inferior, finalmente tenía control sobre una situación que involucrarían a la persona que más me había humillado. El día que decidimos anunciar oficialmente los cambios en la empresa, llegó más rápido de lo que esperaba. El señor Martínez organizó una reunión general con todos los empleados para un viernes por la tarde.
queremos presentar algunos cambios emocionantes en la estructura de la empresa, decía el memo que se envió a todo el personal. Esa mañana me desperté más temprano de lo usual. ¿Sabes esa sensación cuando sabes que vas a tener un día que recordarás para el resto de tu vida? Me bañé, me vestí con mi mejor traje, que ya no era usado, sino uno nuevo que había comprado para la ocasión, y me dirigí hacia lo que sería oficialmente mi primer día como socio de Soluciones Industriales Martínez. La revelación y sus consecuencias. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabes exactamente lo que va a pasar, pero las otras personas involucradas no tienen ni idea? Esa tarde, mientras me dirigía hacia la reunión donde se anunciaría mi nueva posición, sentía una mezcla de nervios, emoción y sí, voy a admitirlo, un cierto grado de satisfacción anticipada. La sala de reuniones estaba llena. Todos los empleados de Soluciones Industriales Martínez estaban ahí, incluyendo a mi hermano, que estaba sentado en segunda fila, probablemente esperando otro anuncio corporativo rutinario. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. El señor Martínez comenzó la presentación hablando sobre el crecimiento de la empresa, los desafíos del mercado y la necesidad de innovación y capital fresco. Por eso, continuó, hemos decidido traer un nuevo socio a la empresa, alguien con expertise técnico extenso, visión comercial clara y el capital necesario para llevar nuestra compañía al siguiente nivel. Vi cómo mi hermano se inclinaba hacia adelante, claramente interesado, probablemente pensando en cómo este cambio podría afectar su posición, sus oportunidades de ascenso, su futuro en la empresa, si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar. Me complace presentarles a nuestro nuevo socio y codirector de operaciones, dijo el señor Martínez, volteando hacia donde yo estaba parado junto a él. Muchos de ustedes trabajarán muy de cerca con él en los próximos meses mientras implementamos nuestras nuevas estrategias. Y entonces dijo mi nombre completo, en voz alta, delante de todos los empleados. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero no un silencio normal. Era el tipo de silencio que ocurre cuando algo tan inesperado sucede que el cerebro de las personas necesita un momento para procesar la realidad. Vi caras de confusión, caras de sorpresa, y entonces vi la cara de mi hermano. ¿Has visto alguna vez a alguien pasar por las 5 etapas del duelo en cuestión de segundos? Primero fue negación total. Su cara tenía esa expresión de «esto no puede estar pasando». Luego vino la confusión, mirando alrededor como si esperara que alguien le dijera que era una broma. Después el shock, cuando realmente se dio cuenta de que su hermano menor, el fracasado de la familia, estaba parado al frente de la sala como el nuevo socio de su empresa. Pero no terminó ahí. Vi el momento exacto cuando la realización completa lo golpeó. No solo estaba yo en su empresa, no solo era yo el nuevo socio, sino que técnicamente me había convertido en su jefe. Su hermano menor, al que había humillado públicamente año tras año, ahora tenía autoridad sobre su carrera profesional. La presentación continuó por otros 20 minutos, pero honestamente no estaba prestando mucha atención a lo que decía el señor Martínez. Estaba completamente enfocado en observar las reacciones de las personas en la sala, especialmente la de mi hermano. Otros empleados parecían positivos, algunos hasta entusiasmados con los cambios propuestos, pero mi hermano se veía como si hubiera visto un fantasma. Cuando la reunión terminó, la mayoría de los empleados se acercaron a saludarme, a presentarse, a hacer preguntas sobre los planes futuros, conversaciones normales de office politics y courtesy profesional. Pero mi hermano se quedó en su asiento, claramente en shock, mirándome desde lejos como si tratara de entender si lo que había visto era real. Después de que casi todos se habían ido, finalmente se acercó. «¿Podemos hablar?», me dijo en voz baja. «En privado, por supuesto», le respondí, manteniéndome completamente profesional. «¿Mi oficina te parece bien?». «Mi oficina». ¿Puedes imaginar cómo sonaron esas palabras para alguien que había pasado años tratándome como si nunca fuera a lograr nada significativo en la vida? Caminamos en silencio hacia lo que ahora era mi espacio de trabajo, una oficina elegante con vista a la ciudad, exactamente el tipo de lugar donde él probablemente había imaginado que él mismo estaría algún día. Cerré la puerta y nos sentamos. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Finalmente, él habló. «¿Cómo?», fue lo único que dijo. Una sola palabra, pero cargada de tanto significado. ¿Cómo había logrado esto? ¿Cómo había pasado de ser el hermano fracasado a ser su jefe? ¿Cómo había mantenido esto en secreto? ¿Cómo era posible que todo lo que pensaba que sabía sobre mí estuviera tan completamente equivocado? ¿Realmente quieres saber cómo?, le pregunté, porque es una historia larga y no estoy seguro de que te guste lo que vas a escuchar. Asintió, claramente preparándose para algo difícil. Le conté todo.
Le expliqué cómo esa noche de Nochebuena de 2019 había sido el catalizador para todo lo que había pasado después. Le describí los meses de investigación obsesiva sobre su empresa, las noches estudiando para convertirme en expert en su industria, los sacrificios extremos para ahorrar capital, las conexiones estratégicas que había construido. Mientras tú pensabas que yo era un fracaso, le dije, yo estaba silenciosamente construyendo exactamente las habilidades y connections que necesitaba para hacer esto posible. Cada uno de tus comentarios despectivos, cada risa condescendiente, cada vez que me hiciste sentir inferior, solo me motivaba más. Su expresión cambió gradualmente mientras le explicaba la historia completa. Vi dolor ahí, real remorse, pero también algo que no esperaba, respeto. Tal vez por primera vez en nuestras vidas me estaba viendo como un igual, o incluso como superior en algunos aspectos. ¿Esto es venganza?, me preguntó directamente. Era una pregunta fair, y merecía una respuesta honesta. ¿Sabes qué?, le dije. Comenzó como venganza, no voy a mentirte. Esa noche de Nochebuena, cuando me humillaste delante de toda la familia, sí, quería probar que estabas equivocado sobre mí. Quería demostrar que podía lograr cosas que tú nunca habías imaginado posibles. Pero a medida que trabajaba hacia este objetivo, continué, se convirtió en algo más grande que venganza. Se convirtió en self-respect. Se convirtió en probar something to myself, no solo a ti. Y honestamente, se convirtió en una oportunidad real de hacer algo significativo con mi vida. Le expliqué que no tenía intenciones de tratarlo mal como empleado, que no estaba interesado en humillarlo profesionalmente de la manera que él me había humillado personalmente. Pero, agregué, las cosas van a ser diferentes entre nosotros, muy diferentes. La conversación se extendió por casi 2 horas. Hablamos sobre cosas que nunca habíamos discutido en nuestras vidas, sobre la dinámica familiar que nos había enfrentado desde niños, sobre sus propias inseguridades que lo habían llevado a menospreciarme, sobre cómo Success puede volver a las personas ciegas a las luchas de otros. Siempre pensé que eras, no sé, que no tenías ambición, me dijo en un momento de honestidad brutal. Veía que trabajabas en construcción, que vivías en ese cuarto pequeño, que no tenías novia estable, ni carro, ni nada de lo que yo consideraba éxito, y asumí que simplemente no tenías lo que se necesitaba para lograr más. El problema, le respondí, no era que no tuviera ambición. El problema era que ustedes, tú y el resto de la familia, habían decidido que mi ambición no era válida porque no se parecía a la tuya, porque no seguía el camino tradicional que esperaban. ¿Has tenido alguna vez una conversación que cambia completamente la dinámica de una relación? Esa tarde, por primera vez en nuestras vidas, mi hermano y yo hablamos como adultos reales, sin la competencia infantil, sin la condescendencia, sin the performative superiority que había caracterizado nuestras interacciones durante décadas. Cuando salió de mi oficina esa tarde, ambos sabíamos que todo había cambiado para siempre. No solo profesionalmente, sino personally. El equilibrio de poder en nuestra relación había shifted completamente, pero más importante, habíamos comenzado a entendernos como personas reales por primera vez. Los días siguientes en la empresa fueron interesantes. ¿Has estado alguna vez en un ambiente donde everyone knows que algo dramático ha pasado, pero nadie está seguro de exactamente qué o cómo debería reaccionar? Algunos empleados me trataban con curiosidad, claramente preguntándose sobre mi background y cómo había llegado hasta ahí. Otros, especialmente los más senior, parecían genuinely excited about los cambios y las new perspectives que podría traer. Mi hermano, por su parte, comenzó a tratarme con una profesionalidad que nunca había mostrado antes. No era artificially formal, pero había un respeto nuevo ahí, una recognition de que su percepción sobre mí había estado fundamentalmente wrong durante años. Una semana después de mi primera day oficial, tuvimos nuestra primera family gathering, desde que everything había cambiado. Era el cumpleaños de mi padre y obviamente both of us teníamos que estar ahí. ¿Puedes imaginar la tensión en esa mesa cuando mi hermano tuvo que explicar a toda la familia que su hermano menor, el que habían catalogado como el failure permanent, se había convertido en su business partner y técnicamente su jefe? La reacción de mi familia fue exactly lo que esperaba y nada de lo que esperaba al mismo time. Hubo shock inicial, por supuesto. Hubo preguntas sobre cómo había sido posible. Hubo esa incómoda realización de que todas sus assumptions sobre mí habían estado wrong durante años. Pero lo más interesting fue ver cómo their treatment of me cambió instantáneamente. De repente, mis opinions importaban. De repente, estaban interested en lo que pensaba sobre business, about politics, about life en general. Era como si hubiera sido invisible durante años, y ahora suddenly me veían clear por primera vez. Mi cuñada, la misma que había hecho comentarios passive-aggressive sobre mis hopes durante años, ahora me preguntaba advice sobre investments. Mi tía,
que había sido patronizing about my prospects, now wanted to discuss business opportunities. Era fascinante y, honestly, un poco disturbing ver cómo Success Financial había changed their perception of me como persona. ¿No te molesta?, me preguntó mi hermano unos días después, cuando estábamos working late en la oficina, planning una expansión importante. ¿No te molesta que ahora todos te traten different solo porque tienes dinero y un title fancy? Era una good question, y una que había estado thinking about myself. ¿Sabes qué me molesta más?, le respondí. Me molesta que necesitara Success Financial para que mi propia familia me tratara con basic respect. Me molesta que mi value como persona fuera determined por mi bank account, en lugar de por mi carácter, my work ethic o mi potential. Pero, agregué, también me enseñó algo valuable about human nature y about cómo el mundo really works, y me motivó a lograr things que nunca habría pensado posibles. Los meses siguientes fueron transformative, no solo para mí, sino para la entire empresa. Las strategies que había desarrollado durante mi preparation comenzaron a implementarse, y los results fueron immediate y impressive. Conseguimos new contracts importante, mejoramos las operations significantly, y el cash flow problema que había plagued la empresa se resolvió completamente. Mi hermano, para su credit, se adaptó bien a la new dynamic, trabajó hard, siguió las new directives profesionalmente, y gradualmente comenzó a contribuir ideas valuables al growth de la empresa. Era como si the humility que había experienced lo hubiera made a better professional y, honestly, una better persona. 6 meses después de that first meeting con el señor Martínez, celebramos el most profitable quarter en la historia de Soluciones Industriales Martínez. Durante la celebración, el señor Martínez me pulled aside y me dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, cuando decidí traerte como partner, esperaba que trajeras expertise técnico y capital. No esperaba que trajeras una transformation completa de cómo operamos. Has exceeded every expectation que tenía. Pero el moment más satisfying no fue the financial success, ni the professional recognition, ni even the vindication de haber proved wrong a todos los que habían doubted me. El moment más satisfying vino unos meses más tarde, durante another family gathering. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, y mi hermano estaba telling una historia sobre something que había happened en la oficina. En medio de la historia, he said, y entonces mi hermano, que es brilliant para this tipo de análisis, suggested una approach completamente different, y resultó being exactly lo que necesitábamos. ¿Escuchaste eso? Mi hermano, que es brilliant. No, mi hermano, que es lucky. No mi hermano, que somehow logró esto. Mi hermano, que es brilliant. Era recognition genuine de mi abilities, no just acknowledgement reluctante de mi success. Después de dinner, mientras estábamos cleaning up, mi hermano me approached privately. Necesito decirte algo, me dijo. He estado thinking mucho sobre todo lo que has logrado y I realize que te debo una apology. No just por esa noche de Nochebuena, sino por años de treating you como si fueras less than me. Estaba wrong, completamente wrong, y I'm sorry. Era una apology genuine, no forced o performative. I could see en sus ojos que really meant it. También I want que sepas, continuó, que working contigo durante estos meses me ha taught things about business y about life que nunca habría learned otherwise. Eres un better businessman than I ever was, y un better hermano than I deserved. ¿Has tenido alguna vez un moment donde years de pain y resentment suddenly se disolve? Where forgiveness happens no porque someone asks for it, sino porque you realize que holding on to the hurt está only hurting yourself. That fue exactly lo que I felt in that moment. We're familia, le dije. We've always been familia, even when we didn't act like it. Lo que importa ahora is what we do moving forward. Y moving forward, todo changed. Not just professionally, donde continuamos building una incredibly successful partnership, sino personally. My relationship con mi hermano se transformó en something que never había existed before. Mutual respect, genuine friendship y shared goals. La empresa continuó growing. Expandimos a new markets, diversificamos our services, y eventually opened oficinas in 2 other cities. My initial investment se multiplicó por más de 10 en just 2 años. Pero más important than the financial returns fue el personal growth que experienced during this entire journey. ¿Recuerdas al principio cuando te asked si alguna vez habías been humillado tan badly que cambió tu vida forever? Bueno, esa humillación se convirtió en el greatest gift que anyone could have given me. No porque enjoyed the pain, sino porque me forced to discover strength y capabilities que never knew I had. I learned que success no es about proving other people wrong. Success is about proving yourself right. Es about believing in your own potential cuando nadie más believes in it. Es about having the patience y determination para work toward goals que otros people think son impossible.
También learned que forgiveness no es about the other person. Forgiveness is about you. It's about refusing to let someone else's actions control your emotions indefinitely. It's about choosing to move forward instead of staying stuck in the past. Most importantly, I learned que la verdadera venganza no es hurting the person who hurt you. La verdadera venganza is becoming so successful, so happy, so fulfilled, que their original actions become irrelevant. It's about reaching a point donde you can look back y actually feel grateful for the pain, porque it motivated you to achieve things que otherwise never would have attempted. Hoy, casi 5 años después de esa noche de Nochebuena que changed everything, mi hermano y yo trabajamos juntos every day. We've built something incredible together, not just financially, sino personally. Our family dynamic had changed completely. I'm no longer the failure, el que está trying to find his way. I'm the one que transformed his life a través de sheer determination y strategic thinking. But you know what? The most satisfying part knows that I proved them wrong. The most satisfying part is que I proved myself right. I proved que I had the capability para lograr great things. I proved que my dreams weren't unrealistic. I proved que with enough determination, strategic thinking, why willingness to sacrifice, almost anything is possible. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera experienced esa humillación? Probably would have continued working in construcción, earning minimum wage, never discovering what I was really capable of achieving. In una strange way, mi hermano's cruelty se convirtió en the catalyst para the best thing que ever happened to me. So cuando people ask me si I regret anything about this entire experience, my answer is always the same. I regret the years que wasted feeling sorry for myself. I regret the time que spent believing que other people's opinions about me were more accurate than my own assessment to my potential. But I don't regret a single sacrifice que made, a single night que spent studying, a single moment to doubt que pushed through to reach this point. Esta historia no es just about revenge or about business success. It's about the power of self-belief, about the importance of perseverance, y about how sometimes the worst moments de our lives can become the foundation para our greatest achievements. Y ahora, después de hearing this entire story, I want que me digas en los comentarios, ¿has experienced alguna vez una humillación que motivated you to change your life completely? ¿Has tenido someone close to you underestimate your potential so badly que it became your driving force? Más importante, ¿qué estás doing right now para work toward your goals, even si other people don't believe que son possible? Because here's the truth que this experience taught me. The only person's belief que really matters is yours. Everyone else's opinion is just noise. Si mi historia inspired you de alguna manera, I want que se lo compartas con un amigo que might need to hear esto today. Especialmente si conoces someone que está going through a difficult time, someone que other people están underestimating, someone que needs to remember que their current circumstances no define their future potential. Remember, your greatest comeback puede start with your most painful setback. Todo lo que necesitas is the courage to believe que you're capable of more than what others see, y the determination to work toward that vision even cuando nobody else believes in it. ¿De qué país me estás watching? ¿Qué hora es ahí right now? Let me know en los comentarios, porque I love connecting con people from all over the world que están working toward their own transformations. Y si estás going through something difficult right now, if someone recently made you feel small or insignificant, remember this. They might be giving you the greatest gift to your life without even knowing it. The question is, what are you going to do with that gift? Tu historia de transformation está waiting to be written. The only question is, ¿cuándo vas a start writing it?